Perfecto, ya. Vamos a empezar entonces con esta nueva sesión. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. No sé si están viendo mi presentación o Facebook, alguna de las dos. Yo estoy viendo tu presentación. Perfecto, Sí. perfecto, buenísimo. ¿Y Pero ahí agrándalo. lo ven en modo presentación o no? Está en ello. Falta un poco. Ahora sí. Buenísimo, genial. Bueno, gracias Cintia y Raimundo por aceptar esta invitación a nuestro curso de Diálogo de Ciencia Política y Sociedad. Este es un curso de formación general, como ya les comentamos, de la Universidad de Chile, en donde, como conversaron previamente, hay gente de absolutamente todas las facultades. Bueno, no todas, pero la mayoría de las facultades de la universidad. Y la idea es entablar, tal como lo dice el título, conversaciones, diálogos entre los distintos puntos de vista de la ciencia, la política y la sociedad en Chile, cómo se maneja. Y dentro de esos diálogos, la clase de hoy día la hemos denominado Desafío de la legislación ante el avance del conocimiento, para hablar un poco acerca de la legislación como tal, con respecto a cómo avanza la ciencia, o cómo va funcionando la ciencia y el conocimiento del desarrollo tecnológico en Chile. Así que, como primera invitada, tenemos a Cintia Maciel. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es investigadora del Instituto de Argumentación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y desde el 2015, como comentaba recién con Raimundo, desarrolló el CFG Desafíos de Legislación en Ciencia y Tecnología, que es básicamente primo hermano nuestro, muy parecido y tocando tópicos súper similares a los que tocamos nosotros. Así que un gusto tenerte con nosotros, Cintia, como invitada, siendo tan cercana en esta lucha de un poco llevar la ciencia al espectro de la conversación común. Y nuestro segundo invitado es Raimundo Roberts. Raimundo es periodista, licenciado en Ciencia de la Comunicación de la Universidad Austral de Chile. También es máster en Comunicación Científica de la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona. Actualmente es asesor técnico parlamentario de Ciencia, Tecnología y Política Científica en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y este último punto que me agradó mucho, porque yo soy fan de la divulgación, en lo personal, que es conductor y realizador del programa Estrellas Jóvenes, en TXS Radio. Así que, igualmente, Raimundo, muchas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo teniendo en cuenta que, junto con Cintia, también fueron parte de nuestro curso primo hermano, este otro CFG, y también la gran experiencia que tienen ambos con respecto a todo este tema más legislativo, respecto al mundo de la ciencia. Así que ahora las consideraciones para cómo va a funcionar la sesión de hoy. Cada uno de ustedes tiene 25 minutos. De repente, generalmente se pasan, o hay algunos invitados que terminan antes, pero la idea es que tengamos unos 25 minutos, pues tenemos hasta las 7:30 nomás, y la idea también es que los chicos hagan preguntas y se genere un diálogo, un debate. Así que cada uno tiene alrededor de 25 minutos para realizar su exposición. Raimundo o Cintia, si tienen o no tienen presentaciones, no hay problema, es súper libre el formato, así que no se preocupen por eso. La idea es que una vez que cada uno termine su exposición, o sea, el segundo invitado termine la exposición, pasamos a hacer preguntas en donde los estudiantes tienen la facultad de levantar la mano en el chat de Zoom, y nosotros les permitimos, en realidad pueden abrir su micrófono y desarrollar ellos la pregunta, y en caso de no poder hacer preguntas por temas de no tener micrófono o tener problemas de conectividad, pueden dejar su pregunta en el chat y nosotros las vamos a leer de todas maneras. Así que, bueno, y una vez que vayamos leyendo las preguntas de los estudiantes, también podemos, para la gente de Facebook, que nos está viendo a través de las redes sociales, vamos a también leer preguntas de redes sociales, ¿ya? Obviamente privilegiando las preguntas de los estudiantes que están en la reunión de Zoom hoy en día. Así que eso, vamos a estar recibiendo preguntas hasta las 7:15 para que no se nos alargue o no se nos acumulen muchas, así que estén atentos ahí los que quieran preguntar, no se les vaya a pasar la hora. Así que no sé quién, creo que alguien tenía problemas o quería partir. No sé si Cintia, tú querías partir o ir segunda, algo así. Ya lo solucionamos. Eventualmente puede aparecer una niñita de 3 años por aquí revolviéndola, pero está... Perfecto. El tema era que no tenía... Sí, yo preferiría partir porque
aquí donde estoy, la luz se corta a veces y me da un poco de susto que se corte. Perfecto, ¿no? Entonces adelante, Aprovecho. Raimundo. Adelante, yo voy a dejar de compartir para que puedan compartir pantalla ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Camilo. Y efectivamente, con Cintia y Martín Pérez Comiso organizamos 3 años, Cintia, si no me equivoco. Creo que fueron 4. 4, sí. 4. Sí. 3 o 4 años, un curso sobre desafíos de legislación y ciencia, un CFG. Así que conocemos o sea, valoramos muchísimo el trabajo que están haciendo y efectivamente son como primo hermano estos cursos. Y además demuestran que hay mucho interés dentro de la Universidad de Chile por conocer y por ampliar este espacio que en principio parece como... pareciera que está como cerrado, pero la verdad es que hay mucho interés y cada vez hay más histeria ciudadana. Ya, yo no hice una presentación porque la verdad es que pensé, mejor que vayamos discutiendo y conversando, pero quiero partir, ya que el tema se trata de cómo la ciencia actúa sobre la legislación, hablando sobre el cambio de escenario. Hasta la creación del ministerio, incluso un poco antes, si uno busca el informe de Filippi, por ejemplo, uno puede ver que la estructura del Sistema Nacional de Innovación estaba súper desperdigado, había muchas instituciones que repetían los tipos de financiamiento o las funciones dentro de tanto Corfo como CONICYT, o el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, que aún tiene una gran participación dentro del financiamiento de políticas públicas asociadas a ciencia y tecnología, y otros estamentos, como por ejemplo los centros de investigación públicos, que también tienen una participación. Y el ministerio vino a ordenar un poco la casa. En ese orden nos encontramos con el COVID. Nos encontramos con la pandemia. Pero además, si uno lo pone capa sobre capa, perfecto. Tenemos la pandemia que aceleró un montón de procesos científicos, hizo ver la necesidad de que el mundo entero se organizara a través de la investigación, el financiamiento y la entrega de información acerca no solamente de epidemiología y salud pública, sino también acerca de qué es un coronavirus, cómo se puede controlar, cómo poder informar acerca de las distintas variantes que tiene este virus, que no son cepas, son variantes, hasta el día de hoy, por suerte. Y de esta manera tenemos este interés ciudadano mundial en el cual hay algunas encuestas en las cuales se muestra cómo ha aumentado el interés y al mismo tiempo la confianza sobre el desarrollo científico, no solamente el desarrollo de la comunidad asistencial, es decir, de la comunidad que nos atiende, médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino además sobre el conocimiento científico y su aplicación directa. Pasamos en una época en la cual el conocimiento científico parecía más bien una cosa de arte, o lo hacían en otros lados, o de repente lo más importante era si alguien publicaba en Science o en Nature, y hoy día es saber si es que esas vacunas tienen la función que tienen, si es que los desarrollos que se están realizando para poder hacer testeo y trazabilidad, por ejemplo, pueden ser mejorables. Bueno, esa es una capa, la capa actual, que nos tiene todos en casa y con mascarilla. Pero debajo de esa capa, por ejemplo, está la tremenda sequía que ha tenido Chile durante los últimos 10, casi 15 años. Una sequía que está asociada al cambio climático o cambio global. El cambio global, al cambio global, se le une otra capa, que ha hecho que algunos parámetros que eran estables se hayan vuelto variables. Y esa capa es la capa de la irrupción de nuevas tecnologías. Hoy día está súper de moda, demasiado de moda para mi gusto, el tema de la inteligencia artificial. Algoritmos, deep learning y el aprendizaje por máquina que empiezan a reemplazar procesos decisionales de personas, que se une también con otros procesos, por ejemplo, la robotización de los mandos medios. Paréntesis, antiguamente la robotización era algo que era como odiado por los operarios de las fábricas, porque venía un robot y te instalaba y podía hacer las pegas mecánicas mucho mejor. Hoy día, las personas que, entre comillas, van a tener que pensar qué hacer con su trabajo son aquellas que están en el mundo
de la administración, por ejemplo, del marketing, de la atención al cliente, producto de los avances tecnológicos para los cuales no estábamos preparados. ¿Por qué parto con este punto? Porque hoy día, y pensándolo desde el punto de vista legislativo, o incluso desde el punto de vista del gobierno, muchos parámetros que antiguamente se resolvían con política económica o con discusiones, digamos, político-partidistas, es decir, si voy a tomar una decisión asociada a la derecha o si voy a tomar una decisión asociada a la izquierda, hoy día la verdad no sirven de mucho, porque el sustrato sobre el cual se han utilizado este tipo de mecanismos para solucionar problemas sociales a través de la legislación o de las políticas públicas ha cambiado. Ya, esa era mi breve introducción. Les voy a contar, además de lo que nos decía nuestro profe recién. Yo soy periodista, me especialicé en periodismo científico en la Universidad Pompeu Fabra, exactamente. El programa se llama Jóvenes Estrellas, la radio también cambió de nombre, y se llama txplus.com, por si la quieren escuchar, y me encanta que lo hayas puesto ahí, porque es una actividad de divulgación que no pienso dejar nunca, que tiene que ver con la radio. Y mi trabajo dentro de la Biblioteca del Congreso Nacional es ser asesor en temas de ciencia y tecnología para ambas cámaras. ¿Qué significa eso? Yo formo parte de un grupo de personas dentro de la Biblioteca del Congreso Nacional. Somos más o menos 40, pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, de especialistas si no me equivoco, somos 15 o 17 profesiones diferentes, desde psicólogas y arquitectas hasta abogados, economistas, periodistas como yo, y que nuestra labor es elaborar documentos con la mejor información disponible para que los parlamentarios puedan tomar las mejores decisiones. Nuestro país tiene un sistema presidencialista o extremadamente presidencialista, donde las cámaras, digamos, diputados y senado, tienen bastante poco margen de acción o bastante poca potestad. ¿Por qué digo esto? Porque no pueden presentar proyectos de ley que modifiquen el erario nacional o que modifiquen las funciones públicas las funciones del aparato público. Es decir, si yo el día de mañana quiero cambiar alguna función de carabineros, por ejemplo, no puedo, si es que soy diputado o senador. Necesito tener el patrocinio del Ejecutivo. Si el día de mañana quiero dedicar fondos para la investigación de las abejas chaqueta amarilla o de otras especies invasoras, a través del trabajo del Servicio Agrícola de Ganadero, por ejemplo, tampoco puedo, porque no tengo potestad si yo soy un diputado, una diputada, un senador o una senadora. Sin embargo, los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo tienen obligatoriamente, y por eso está una democracia, una república democrática, donde los poderes están separados, pasan por el Parlamento, y nuestra función dentro del proceso legislativo es entregarles a los parlamentarios, desde la mirada de los parlamentarios, información que les sea útil para discutir y, en lo posible, mejorar los proyectos de ley que se presentan, tanto por ellos, en moción, o por mensajes desde el Ejecutivo. En este escenario, cambios como el cambio climático, que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con la falta de agua, tiene que ver con estos ríos atmosféricos que nos sorprenden con lluvias torrenciales en febrero, lo cual era parte del imaginario de un futuro que ya llegó, o la incorporación de inteligencia artificial para la toma de decisiones, o las aplicaciones de transporte o delivery que no calzan dentro de la legislación que teníamos montada, suponen una serie de cambios en la manera en que se construye la información para poder generar leyes que tengan impacto sobre la ciudadanía. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy diciendo? Digan sí, profe o no, profe. Sí. Super. Vale, si quieren interrumpir, pueden hacerlo. Y porfa, avísenme cuando me queden 5 minutos. Los 3 temas que quiero dejar instalados son, primero, nuestro sistema de ciencia y tecnología, que parece ser nuevo, pero en realidad no lo es, tiene ya 100 años, se ha modificado y durante los últimos 4 años se ha ido ordenando estructuralmente dentro del Poder Ejecutivo. Por otro lado,
cada vez se ve mayor necesidad de información científica dentro de los proyectos de ley, porque los escenarios a los cuales se enfrentan los proyectos de ley que se presentan han cambiado. Y el tercer punto es, y aquí entran todos ustedes, la necesidad de informar con la mejor evidencia científica a los tomadores de decisiones. ¿Vale? Entonces, para tratar de ordenarme un poco más, les contaba acerca al principio, de que el informe Filippi, que lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar rápidamente, decía que nuestro sistema estaba absolutamente desperdigado. Y comenzó un trabajo que algunos ponen como hito, una protesta que se hizo en en Bernarda Morín, donde estaba el antiguo CONICET, acerca de pedir que las políticas sobre ciencia en Chile fueran más robustas, mejor financiadas, y que en definitiva tuviéramos una política científica explícita, no solamente el financiamiento de proyectos de ley, de proyectos de investigación a través de Fondesit, Fondap y otros. Ese proceso termina en su primera etapa en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Personalmente, me habría encantado que el sistema legislativo en nuestro país hubiera estado preparado como para poder tener primero una ley de ciencia y tecnología a nivel nacional en la cual se incluyera en alguno de sus artículos un artículo que dijera: se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar esta ley de ciencia y tecnología. Pero se hizo de una manera distinta. Primero se creó la estructura, la institucionalidad, y a esta estructura se le pidió que generara la ley de ciencia y tecnología o las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Cosa que efectivamente el Ministerio de Ciencia sí hizo, o sí ha hecho, y que sí está impulsando, a través de una política y de un plan de acción. ¿Qué significa esto en términos de la incidencia de la ciencia dentro del proceso normativo? Por un lado, tenemos un actor que institucionalmente está pensado desde y para generar conocimiento científico. Y aquí, esto, si quieren lo anotan, pero es una de las cosas que me gustaría que anotaran. Hay dos tipos de política científica. La que está pensada en el fortalecimiento de las actividades de investigación, desarrollo, divulgación, y al lado, o paralelas, están aquellas políticas que necesitan de conocimiento científico para su desarrollo. Son dos variantes de cuando se habla de política científica. Una es para la propia política científica, además investigadores, de investigación focalizada, de investigación basada en la curiosidad. Y por otro lado, la necesidad de que, por ejemplo, si yo tengo que generar una política de vivienda, tenga información fiable, contrastable, que me permita tomar decisiones para que la instalación de estos programas de vivienda sean eficientes. Quiero decir, que en el norte las casas tengan aislación, que en el sur no se lluevan, que alcancen para el estándar de la familia chilena, que permitan una vida lo más digna, o sea, no lo más digna posible, una vida digna. Porque lo posible, eso creo que espero que también quede atrás en el futuro. En este proceso, donde el ministerio, por ejemplo, ha cambiado la lógica de financiamiento que teníamos antiguamente, donde teníamos tres actores, que eran el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. Hoy día, casi todos los fondos, no todos, pero gran parte, están agrupados dentro de un fondo que se llama FICIT. ¿Lo conocen? ¿Les suena? Ok. ¿No? Yo no lo conozco. Bueno, es súper interesante porque antiguamente estábamos acostumbrados a los fondos de Fondesit, pero desde el 2020 la estructura del financiamiento público de creación científica crea este fondo de innovación, ciencia y tecnología, que supone, por un lado, el traspaso de una parte grande del FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, por otro lado, del Fondo de Apoyo a la Innovación en Educación Superior, y entre los dos crean la gran fuente de financiamiento público para I+D más Chile. O sea, perdón, I+D más I.
investigación, desarrollo e innovación. Al mismo tiempo, y frente a los escenarios que se habían planteado hasta ahora de que estaba el sistema desperdigado, se reestructura la CONICET con la ANID, y la ANID agrupa ahora, por ejemplo, a los centros Milenio, con los centros FONDAP, con los centros regionales, y comienzan a trabajar, y están en eso, y eso es súper interesante de ver, cómo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se está reorganizando para, bueno, básicamente para poder coordinarse y coordinarse mejor. Mi visión, que normalmente ha sido bastante crítica con las políticas de ciencia y tecnología, es que lo están haciendo bastante bien. Y después pueden preguntarme por qué creo eso, pero básicamente lo están haciendo bastante bien dentro de un marco en el cual la ciencia y la tecnología no tenían cabida dentro de las políticas públicas nacionales. Me voy a basar en el mundo de la legislación dentro del Parlamento. ¿Cuánto me queda? Como 2 minutos. No, te quedan unos 10 minutitos. Ya, perfecto. Dentro del Parlamento han pasado varias cosas interesantes durante los últimos 10 años. Una de ellas tiene que ver con la creación de la Comisión Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado, y con su producto estrella, que partió muy de la mano del Senado y ahora está un poquitito más independiente, que es el Congreso Futuro. Y de una de estas visitas participó en uno de estos, que creo que fue en el 2018, 2017 y de en adelante, vino un señor que se llama Rafael Yuste, que es un neurólogo, un neurocientista, un neurocientífico, al cual Barack Obama en Estados Unidos le encargó dirigir un proyecto que se llama BRAIN, que es un proyecto público de, si no me equivoco, $1.300 millones, gastables en 10 años, para investigar el cerebro humano. ¿Ok? Y resulta que de las conversaciones que tenían los senadores de la Comisión Futuro con Yuste, apareció una idea muy loca en su momento que tenía que ver con, dados los avances en neurotecnologías, vamos a necesitar tener algún tipo de legislación que nos proteja de los posibles malos usos de las neurotecnologías. De la misma forma que en su momento la energía nuclear requirió de una legislación que también protegiera a las personas de la radiación, no, la radioactividad, y también más adelante de una legislación que protegiera la genética de las personas. ¿Ok? ¿Por qué pongo este caso? Porque fue un momento, un hito emblemático en el cual a nosotros que nos toca informar, por ejemplo, sobre proyectos, nos toca informar a los parlamentarios acerca de aquellos temas que ellos están tratando dentro de la legislación, nos encontramos con que no teníamos ni legislación comparada, o sea, no estaba regulado en ningún país la protección de los neuroderechos, ni tampoco había políticas públicas comparadas sobre los neuroderechos. El departamento o el Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria ya tiene 13 o 14 años. Y nuestros productos estrella, producimos más o menos 3.000 documentos al año. Nuestros productos estrellas tienen que ver con hacer análisis de legislación comparada y de política pública comparada. Y de repente nos encontramos con esta sorpresa de que no tenemos. Chuta, no hay. Y tú empiezas a mirar y tampoco hay mucha legislación acerca de cómo tratar Uber o cómo tratar a las grandes empresas, las Big Tech. Tampoco tienes información para tratar a los proyectos que se le ocurran a Elon Musk y que tienen un alcance mundial cuando pasan los satélites volando por arriba de nuestras cabezas. Y lo mismo, por ejemplo, con temas relacionados con cambio climático. Y eso nos llevó a un momento, a potenciar un área que nosotros estábamos investigando desde cuando hacíamos el curso con Cintia y con Martín, que tiene que ver con cómo desarrollar una asesoría informada en evidencia científica. Sabemos que no es fácil, pero es posible que a través de la formación que ustedes están recibiendo, se les pueda informar sin sesgos, de manera rigurosa y utilizando la información disponible
a quienes toman decisiones, no solamente a los parlamentarios, también a subsecretarios, seremi, incluso empresarios, personas del mundo de las ONG, otros actores sociales, a partir de información científica para poder llevarla al proceso de toma de decisiones, ya sean públicas o privadas. Y en el marco del curso que del cual me invitaron a participar, del cual estoy muy contento, les quiero decir que es vital quienes están interesados en este curso de estudiar y revisar la información existente acerca de políticas públicas informadas en evidencia, o de cómo desde mi especialidad, de lo que estoy estudiando en este momento, yo puedo incidir dentro de ciertas políticas públicas a través de la generación de información. En mi caso, me toca porque es mi duty, mi deber como funcionario del Congreso Nacional, de entregar la información la información más independiente y actualizada posible. Pero en el caso de la ciudadanía, y también lo entiendo yo cuando soy ciudadano y me toca, no sé, participar de las actividades de mi comuna, cumplir con este rol que implica el tener un poco más de información que el resto. Cito al tío Ben de Spider-Man, cuando dice ay, ayúdame, ¿cómo era la frase? A gift. No, con gran poder viene gran responsabilidad. Exactamente, gracias Josefina. Ese es. No me acordaba, lo estaba diciendo en inglés y no me funcionaba. Pero efectivamente, desde la universidad, quienes hemos tenido la suerte de estar en la universidad, y particularmente los que han estado en la Universidad de Chile, que significa una universidad pública con un mandato público, la misión este gift, este poder que significa tener una formación universitaria, también implica una responsabilidad con la sociedad en la cual ese conocimiento que nosotros generamos y del cual nos imbuimos puede y debería siempre ser pensado para poder compartirlo con la ciudadanía a la escala en la cual cada uno pueda jugar. Ese es mi mensaje final. Creo que no se me quedó nada de lo que tenía en mi agenda. Y quedo listo para pasarle el micrófono a Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, ahí recordarle ¿no? a los chicos que si quieren dar opiniones o preguntas, después de la presentación de Cintia, Raimundo, la escriban a través del chat o puedan levantar la mano después. O si quieren la pueden levantar ahora y la dejan ahí y cuando terminemos se las vamos dando. Así que muchas gracias, Raimundo. Y Cintia, adelante. Dame un segundo. Yo sí voy a compartir presentación, porque de alguna forma estar frente a un auditorio científico me impone como cierta ritualidad y cierto estándar, rigurosidad que de repente uno más desde las ciencias sociales no la tiene quizás. Quedó perfecto que lo hiciéramos así, Ray, porque de alguna manera lo que yo le quería plantear al curso tiene que ver con un desafío discursivo detrás de el ofrecer, de poner sobre la mesa, de hacer efectivo el conocimiento científico en un contexto que es social y que es político. Entonces, el paradigma como desde que nos planteamos en alguna medida viene como desde el divorcio platónico del mito de la caverna, en donde, pucha, nos preguntamos qué es el mundo y dónde están las respuestas, si del lado de acá o del lado de allá, desde el lado de acá, desde adentro de la caverna, o la sombra que vemos proyectada en el suelo de nuestro espacio así mítico platónico. No tenía pensado iniciar con esa reflexión, le hubiera puesto una imagen y hubiera quedado mejor, pero eso es lo que me hizo recordar Ray y me hizo volver a conectar y a sentir esa cosquillita en la guata cuando uno dice cuáles son los desafíos que tengo cuando quiero transformar mi conocimiento en algo que sea útil, práctico, que cambie a la sociedad a la cual pertenezco.
Y ese desafío lo tienen todos los profesionales, de cualquiera sea el área del conocimiento, pero más en específicamente aquellos que quieren hacer algo con la ciencia. No necesariamente tienen que ser científicos, pero primordialmente los científicos, que tienen que comunicar algo que puede ser visto como lejano para la ciudadanía, pero que es vital que la ciudadanía lo entienda y se comprometa, ¿ya? Y esto a mí me toca bastante, porque yo hasta el año pasado, antepasado, digamos, estaba como parada en una visión mucho más subjetivista, relativista si se quiere, y la pandemia me pegó un cachetazo brutal. Yo creo que todos nosotros estamos ahí como mirando el mundo a través de este bichito que vino a cambiar tantas cosas que dábamos por segura y que desafió tanto a la ciencia, a la tecnología y también a la política. Entonces, fíjense la paradoja. Si uno lo mira en términos temporales, en un año, en 12 meses, 15 meses, nos cambió todo. Pero digamos que la ciencia respondió de forma brillante. Tuvimos vacunas en muy poco tiempo por diversos laboratorios, equipos que en tiempo real compartían conocimientos, descubrimientos, hipótesis. O sea, yo me informaba un poco y solo Pfizer tuvo a más de 500 científicos experimentando y viendo y falseando hipótesis para llegar a una vacuna que le pusiera un paralelo a esto que estamos viviendo. Eso, imagínense la cantidad no solo de inversión, la cantidad de trabajo humano, la capacidad, la cantidad de hipótesis que han ido falseando para lograr llegar a la vacuna, los métodos que se desarrollaron, los distintos tipos de vacunas, en fin, ustedes tienen que saber eso mucho mejor que yo. Fue impactante, importante, pero también dramático. Porque en el mismo momento en que estamos viendo que la ciencia nos responde como nos responde, aparece esto. Gente que niega la existencia del virus, gente que pone en tela de juicio la efectividad de las vacunas, gente terraplanista. Yo todavía estoy con eso, yo todavía sigo creyendo que eso es una broma, una mala broma. Y uno dice, bueno, ¿qué nos pasó? Digamos, si es el momento en que en el mundo estamos viviendo la mayor conexión respecto de la posibilidad de generar ciencia, con ciertos problemas, más o menos inversión, según qué país, según qué organización, ya, pero una tendencia en donde nos vamos dando cuenta que esto es importante y que hay que invertir, pero algo está pasando que el ciudadano a pie genera otra visión para esto, se da respuestas que no tienen fundamento científico y pone en jaque todo lo que hemos construido. O sea, podrán estar ahí las vacunas a disposición de todo el mundo, pero si la gente no se las quiere poner, tenemos el mismo problema que si no la tuviéramos. Y eso es tremendo porque en el fondo, invitamos esta imagen como de la evolución de la rueda, de alguna forma nosotros sentimos o estamos parados todavía en un paradigma en donde desde el mundo de la ciencia sabemos y valoramos la capacidad acumulativa del conocimiento, o sea, que se generan investigaciones, que ese conocimiento queda disponible para la humanidad, que tenemos la pretensión que lo que se descubre se aplique y que todo está como, y más ahora todavía, a un clic de distancia, ¿ya? Pero, insisto, algo pasó que ese clic no está ocurriendo. Hoy es un problema cierto y la ONU nos dice que el movimiento antivacuna es una de las 5, como alerta, uno de los 5 peligros de la humanidad y que tenemos que hacer algo al respecto porque el día de mañana vamos a seguir teniendo problemas como este y debemos de alguna forma convencer a esos ciudadanos que la ciencia algún rol cumple y que debemos confiar en ella, pues si no, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, desde el mundo más político, incluso desde el mundo más filosófico, hay construcciones teóricas que responden un poco a esa necesidad. Entonces, la primera que nos aparece es algo que, mi pregunta, que se llama ciudadanía científica. Y uno empieza a ver, ahí Ray puede saber un poco más cómo esto ha ido apareciendo en algunas legislaciones,
cómo las ganas y la necesidad de que las personas se alfabeticen en ciencia empieza a aprender, y ahí todos tenemos un desafío, no solo los científicos, sino también la gente que se dedican a la educación o la gente que se dedica a hacer formación política. Este concepto, uno lo podría englobar ahí como sale en esas líneas, es una condición que reconoce a cualquier individuo diversos derechos políticos y sociales que son habilitantes para intervenir en la comunidad, que permiten tomar mejores decisiones en temas vinculados a ciencia y tecnología, y que obviamente esto tiene que ser desde una perspectiva crítica, permitiendo que los avances científicos y los avances tecnológicos sean en pos de beneficiar a toda la sociedad, a toda la comunidad, a todo el mundo, ¿ya? Entonces, puesto ahí en el PPT, queda re bonito, pero al final del día, como, ¿qué significa esto? O más en específico, ¿cómo nos desafía a nosotros? Pero no a cualquier nosotros, sino como a estudiantes de pregrado de una universidad pública que tiene pretensión de influir los destinos de su país, que tiene la pretensión de formarse para, como decía nuestro primer rector, hacerse cargo de las necesidades de Chile y de su gente, en un contexto en donde también hemos podido ver a nuestro rector y al rector de la Universidad Católica actuando en conjunto, operativizando un montón de cosas, no solo en términos de conocimiento científico, sino en términos de apoyar el desarrollo de políticas públicas, asesorando y poniendo toda a su disposición para que la pandemia que estamos viviendo, al menos en Chile, la naveguemos mejor que el resto, con éxitos y fracasos, como todos sabemos, ¿ya? Pero aún así, estamos en una latencia y tenemos que hacernos cargo que para nosotros es más o menos evidente que hay un divorcio en este momento entre ciencia, política y sociedad. Entonces, desde donde yo les puedo opinar, teniendo como un encuadre que quizás puede ser a lo mejor más estético, más discursivo que científico, lo que yo les quería contar que ese desafío es en un orden muy importante, y yo les diría incluso en primer lugar, un desafío del discurso, un desafío del lenguaje, un desafío de cómo se comunica la ciencia. Y eso no significa, comunicar la ciencia no significa copiar y pegar el enlace de un paper en Facebook y pretender que la gente lea lo que ahí se escribe, lo que ahí se discute, lo que ahí se propone, ¿ya? Tiene que ver con la manera en que cualquier persona interesada en la ciencia entiende y comprende lo que la ciencia nos quiere decir, en el lenguaje que nos quiere decir, pero también lo que el científico y la científica hace con lo que descubre, ¿ya? Porque vuelvo a poner el mismo ejemplo de la vacuna. La vacuna la encontramos, está ahí. Los desafíos que tenemos ahora son políticos. Por ejemplo, que la Unión Europea no nos acapare todas las dosis. Por ejemplo, cómo vamos a financiar la inoculación de los países que no tienen dinero para comprar la vacuna. Por ejemplo, cómo vamos, en el orden ya no de lo político, sino más bien de lo social, cómo vamos a convencer a todas las personas que se vacunen. Y ahí, ¿qué rol le cabe al científico, a la científica? ¿De qué forma se tienen que parar para descubrir, advertir y ser efectivo en aquel momento en donde se sacan la bata blanca, salen del laboratorio y tienen que hacer carne todas esas cosas por las que han trabajado por descubrir? Entonces, yo les diría que este desafío discursivo, este desafío estético, pasa por hacer una pequeña categorización que nos dé pistas de entonces cómo, a través del discurso, las cosas que son importantes para la ciencia, para la política y para la sociedad se van contando, ¿ya? Esto puede parecer un poco estereotípico, ¿sí?, pero necesario para hacer como un rayado de cancha que les permita a ustedes leer luego la ciencia y ver de qué forma poder reorganizarla lingüísticamente para que sea más efectiva a la hora de salir al mundo a comunicar. Entonces, uno diría cosas como la siguiente. Mira, si yo pienso, ¿qué es la verdad? Un científico, una persona común y corriente que vive en comunidad y un político me dirían o elucubrarían cosas distintas, ¿ya?
Si yo le pregunto a alguien del mundo de la ciencia qué es la verdad, me va a decir que es algo que existe, que uno puede descubrir, que es universal o universalizable y que se basa en, qué sé yo, en evidencia, en ciencia y que aquello tiene que ser coherente y consistente. No sé, una afirmación que podría hacer un científico sería la siguiente: el cigoto tiene identidad genética diferenciada desde X momento a partir de la concepción. Esa respuesta debe tener desde la ciencia una respuesta cierta, verdadera. Pero aquella persona que está en la comunidad, aquella persona que quiere convencer a otro de que lo que dice es correcto o verdadero, no usa esa misma estética, no usa ese mismo lenguaje. Tiene una verdad más comunitaria, que no necesariamente es el descubrimiento de algo que está allá afuera, sino que es la construcción de algo que quiere ganarse un espacio en el terreno de lo social. Es sentido compartido en ese sentido. Y esta frase es de una ministra de hace tiempo que frente a la idea sobre la concepción, quizá el aborto, nos decía: las mujeres pobres mueren, las mujeres ricas se quitan el apéndice. Y eso no es una verdad científica, pero es una verdad que impacta comunitariamente, porque aquel que escucha eso, como que le da lo mismo desde qué momento tiene identidad genética el cigoto. Le duele la realidad de decir que en Chile se discrimina a través del acceso al aborto, por ejemplo. ¿Ya? Pero en términos de vista político, o sea, en términos de vista de qué hace aquel que tiene que materializar soluciones y respuestas, uno podría decir: la verdad es partidaria. ¿No? O sea, la verdad no de un partido político, sino la verdad es aquel resultado del que gana en una disputa. ¿No? Esperamos ciertamente en términos de política no producir un quiebre, pero esperamos también ganar cuando proponemos una disputa. En ese sentido, para un activista político, ganar en la discusión del aborto sería, por ejemplo, aprobar la ley de aborto en 3 causales, ya vigente en Chile hace un par de años. ¿Ya? Y esa sería su verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad contenida en ese proyecto de ley que ahora habilita a las mujeres a hacer tales o cuales acciones respecto de un embarazo. ¿Ya? ¿Cuál sería la pregunta rectora, la pregunta con la cual se enfrenta al mundo el científico? Y que es necesaria, que es obvia, que es evidente, que es ineludible. ¿Cómo es el mundo? Lo tiene que ver, lo tiene que describir, lo tiene que valorar, pesar, contrastar, caracterizar. En cambio, la persona que está en sociedad, incluso el filósofo, podríamos decir, tiene una pregunta que es más inspiracional, así como, bueno, pero ¿quiénes queremos ser con esta información que tenemos puesta sobre la mesa? ¿Queremos ser la comunidad que discrimina? ¿Queremos ser la comunidad que le impide, que castiga la maternidad, por ejemplo, haciendo que las mujeres ganen menos o que no accedan a mejores condiciones laborales? ¿O queremos ser aquella comunidad que se replantea lo que le importa y lo que valora a través del ejercicio de la maternidad? Y por ejemplo, un activista, un político, o una persona que está en el ruedo, la pregunta, estas dos cosas les dan un poco lo mismo. Quiere ganar, no en el sentido de aniquilar al rival o de sacarlo de la cancha, sino como de trascenderlo, de a ver, si yo estoy en el Congreso, ¿cómo hago para juntar los votos que yo necesito para que esta cuestión salga adelante? Y ese político va a tener que hacer cosas como negociar, va a tener que decir: mira, yo te apoyo en esta pasada, pero en la próxima apóyame tú, bueno, ya saquemos este inciso y pongamos este otro, bueno, no 5 causales, sino que 3 nomás. Tiene que hacer un juego más estratégico respecto de lo que considera correcto o incorrecto en un determinado momento, a veces con sacrificio y a veces no. ¿Ya? ¿Quién habla? O sea, ¿quién es la persona, quién es el sujeto detrás de cómo miramos el mundo a través de estos anteojos que le estoy proponiendo? En el mundo de la ciencia, el que habla es un observador imparcial, alguien que no quiere tener sesgo y alguien que quiere y que se diferencia mucho entre lo observado y lo que está observando. Hay una distancia y no podría ser de otra manera porque para eso existe la ciencia. ¿Ya? Y es por así decirlo, si uno pudiera hacer una metáfora, es como el dedo que apunta. ¿Ya? Y lo veía yo en algún momento en una facultad de ciencia de esta universidad en donde se juntaban los científicos a leer sus papers,
Entonces yo me imaginaba, iba súper preparada, había leído, anotado un millón de cosas, qué sé yo, para conversar, pero la conversación no era así, pues agarraban, llegaban con el borrador, ni siquiera decían el nombre y se ponían a leer lo que tenían escrito. A mí la primera vez que participé de eso lo encontré así como la cosa más extraña del mundo. Pero claro, pues es un paradigma, pues, es decir, no hablo yo, habla mi ciencia, o habla lo que yo logré plasmar acá, y eso es lo valioso. Entonces da lo mismo que lo lea alto, bajo, rápido, lento, o sea, lo importante es lo que este papel contiene. Desde un punto más de vista de las ciencias sociales, de la filosofía incluso, el que habla tiene que lograr inspirar al otro para poder hacer algo, para invitarlo a ver el mundo de la forma en la que uno lo ve. Entonces, este mundo ya no es objetivo, sino que es subjetivo, ya obedece como a una construcción, a una sensación, una emoción. Y en ese contexto, uno tiene que ser capaz de brindar imágenes que provoquen ese sentido o ese sentimiento comunitario, ¿ya? La fuerza de este documento implica en quién uno es y no necesariamente en lo que uno sabe. Y uno puede recordar a grandes oradores que la historia de la humanidad nos ha dado y que uno los valora no por los títulos, sino por la experiencia de vida que te proponen a la hora de hablar en comunidad. En cambio del científico, a lo mejor no podemos olvidar de su nombre, pero no nos olvidamos de aquello que fue capaz de descubrir, ¿ya? En cambio, cuando estamos en el terreno de lo político, en la refriega de ganar o perder, uno de esos escenarios es el Congreso Nacional. El que habla tiene que ser un estratega, tiene que ser alguien que sepa ponderar, que sepa organizar a sus huestes de tal manera de nunca perder de vista a quienes son sus jurados y nunca perder de vista a su auditorio para lograr lo único que a ese estratega le importa, que es que su visión gane. Esto también tiene, como yo les decía al principio, como ciertas consecuencias estéticas, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia habla de determinada manera y la política habla de otra manera. Y hay un divorcio ahí. Y hay algo que hace cortocircuito y que incluso es incómodo. Entonces, la ciencia, en ese sentido, nos ofrece un discurso que es objetivo, que es claro, que es más inferencial, que siempre se basa en fundamento, y que ese fundamento, esa estética que nos propone, tiene que ver con no dejar entrar un alfiler, o sea, que mi explicación sea completamente coherente, que mis palabras estén fundamentadas, que lo que yo diga tenga un asidero correcto, que frente a cualquier pregunta yo siempre pueda dar un ejemplo, que no, en definitiva que esto esté bien cuadradito y que sea ordenado, ¿ya? Y mientras más conceptos técnicos, mejor todavía, ¿ya? En cambio, en el mundo de lo social hay otro lenguaje que es más metafórico, que tiende a ser más inspiracional en el sentido que ofrece más figuras literarias antes que lógicas, y que en verdad no tiene tanto que ver con la racionalidad de ir pensando en premisa mayor, premisa menor, conclusión, sino que en una cadena de sentido, en yo de a poco irme convenciendo de que sí, de que bueno, de que parece, de que a lo mejor, de que le voy a dar otros 15 minutos más de reunión a esta persona para ver si me convence sobre lo que está diciendo, señalando. El político o el que está en la política en este sentido sigue siendo un estratega astuto, tiene que estar abierto, pensar en dónde deja francos su contrincante, tiene que ver la oportunidad para hacerle justo esa pregunta que sabe que no va a tener respuesta, para dejarlo en evidencia frente a algo, para lograr debilitar al contrario a través de un discurso que me muestra a mí más fuerte y al otro más débil. En este contexto que yo les cuento, la idea como de problema o de conflicto también es distinta. Entonces, ¿cómo ve un conflicto o un problema un científico? Como un mal, como algo que es negativo, en el sentido que solo tenemos un problema porque hay algo que no sabemos o algo que no conocemos, y que en la medida que seamos capaces de conocerlo, vamos a poder resolver. Es decir, los problemas para los políticos para los científicos se producen por falta de información que uno va a poder recopilar, va a poder construir, va a poder recabar en la medida que investigue, ¿ya? En cambio, en el mundo de lo social, uno podría decir que los problemas
que los problemas sociales son un bien. Mira, bueno, pero ¿de qué forma? No sé, ¿por qué la pobreza va a ser un bien? Bueno, de alguna forma es un bien porque nos permite volver a conversar, sentarnos en la mesa a ver en qué mundo queremos vivir, cómo queremos organizar, por ejemplo, nuestros tributos, nuestros impuestos, para ver de qué manera hacerle frente a la pobreza. ¿Qué queremos hacer con la educación para mejorar el desarrollo y hacer que entonces haya menos pobres en este país? ¿Ya? Y en ese sentido es un bien, porque como que dinamiza, permite que la sociedad cambie, que por algo como el conflicto, resulta que, no sé, pues dejaron de haber esclavos en el mundo, o las mujeres pudieron votar. Para el político, da lo mismo, el conflicto es un dato, es lo que nos mantiene activos. O sea, el problema nunca es el problema es cómo resolvemos o cómo enfrentamos el problema. ¿Ya? Siempre van a haber diferencias de opiniones y eso es ineludible y es deseable incluso. ¿Ya? Y todas estas cosas, lo que nos dicen o lo que nos anticipan es que cada vez que yo tenga un problema o cada vez que yo mire el mundo, tengo que darme cuenta como en qué pedacito del mundo estoy parado. En qué contexto yo estoy, desde qué contexto yo estoy hablando para según qué momento y ocasión hacerme cargo de todas estas cosas que yo digo. Mi idea, mi visión, mi crítica respecto del mundo de la ciencia es que la ciencia probablemente nunca sale del ámbito del discurso de su ciencia. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, usar discursos excesivamente técnicos. O pasan cosas como, por ejemplo, no tener confianza en, no sé qué sé yo, la exploración teórica o la exploración experimental que otro equipo hace respecto de algo. O, por ejemplo, desconfiar profundamente del mundo político porque no creen que un político puede articular la evidencia que un científico está dando. No hay generación de confianza, no hay. No digo que no vayan a haber conflictos, que no vayan a haber problemas, que esa comunidad o esa comunicación en algún momento no se dé. Pero ese puente o esa confianza tiene que ser algo que forme parte de la esencia de lo que el científico o la científica mira a la hora de construir confianza con un otro. ¿Ya? Es decir, un científico no se puede quedar satisfecho con lo que logra descubrir en su laboratorio si es que eso no tiene un correlato práctico. Y ese correlato práctico no es responsabilidad del mundo que está allá afuera, es responsabilidad del mismo científico en el momento en que se saca la bata y sale a ver o a ver qué hacer con su descubrimiento. ¿Ya? Y en ese contexto tiene que ver y darse cuenta en qué pedacito del mundo está parado para ver de qué forma comunica lo que quiere comunicar. Entonces, ¿cuál sería la forma, la mirada o la manera de integrar todo esto que yo le estoy diciendo a la hora de salir al mundo? Es teniendo claro, por ejemplo, cómo tiene que modificar su mirada según de acuerdo en qué lugar esté parado. ¿Ya? Entonces, obvio que cuando está con la bata, tiene que ser analítico, diferenciador, tratar de simplificar, qué sé yo, encontrarle fundamento y coherencia a todo lo que está diciendo, pero cuando está en el mundo de lo comunitario, lo social, tiene que dar una visión más integradora que le haga sentido al resto del mundo. Es decir, no tiene que salir al mundo a explicar su ciencia, sino tiene que salir al mundo a decir por qué su ciencia es buena, es bondadosa. ¿Ya? Y eso es quizá un poco complicado porque de la forma en que nos formamos, de alguna manera, la pretensión del científico es que su ciencia habla por sí sola, que no hay que hacer mucho más para convencer o para impregnar o dotar de fuerza a aquello que uno ha descubierto, ¿no? O que ha investigado. ¿Ya? La mirada del político, de aquel que lleva adelante, el que se beneficia de todas estas cosas y las debería poder integrar, es más estratégica, pues está más enfocada al resultado, al jurado, entendido como aquel que va a votar y que me va a dar la razón respecto de algo, y entonces a los desafíos que ese problema tiene. Para que algo sea verdad en ciencia, uno podría decir, no hay jurado. La ciencia se autosustenta en ese sentido, aunque sí todos sabemos que lo hay y todo, pero
desde alguna manera, aunque sea metafóricamente, creemos eso. En cambio, el político o la persona desde el mundo de lo social sabe que en realidad el desafío de llevar adelante un proyecto es algo que pasa por una votación, que pasa porque alguien, un otro, un tercero, libre para no cooperar, me diga que bueno y me apoye y me financie, por ejemplo, o que yo sea capaz de convocar o conmover a un grupo de personas y que esas personas marchen conmigo. Es decir, el desafío nunca se agota en lo que yo descubrí o lo que yo digo, sino en lo que logro que otros hagan cuando yo comunico y cuando yo les hago ver la importancia de lo que estoy diciendo. Y esa pregunta que yo les decía, ¿por qué existe un aparente divorcio entre ciencia, política y sociedad, o entre conocimiento y sociedad? Yo les diría que para mí tiene muchas respuestas. Yo solo puedo aventurar una quizás, que es la que tiene que ver con esta mirada, con esta visión más estética de lo que el lenguaje representa en cada uno de estos mundos. Antes de seguir, voy a preguntar cuánto me falta. Estás ahí, justo. Ya. Así que si puedes Perfecto. concluir en un par de puedo minutitos, concluir. ideal. Puedo concluir. Entonces, ¿por qué existe ese divorcio? Por múltiples razones. Yo les propongo la que tiene que ver más conmigo, que es la estética, la discursiva. O sea, porque no hay una comprensión de las distintas estéticas que los lenguajes tienen que tener o tienen que decir. ¿Qué desafío cabe frente a eso? Dos, al menos dos. Ya. Uno institucional, que diría la Universidad de Chile, tiene que pensar de qué forma va a formar a sus profesionales para no solo que sean expertos en ciencia, sino que sean personas que articulan cambios. ¿Ya? Y eso pasa por repensar mallas, por repensar perfiles. Y en ese contexto, cursos como este, cursos como el nuestro, son muy necesarios, pero solo son anecdóticos si es que no se articulan de forma más transversal. ¿Ya? Si es que no satisfacemos las necesidades de las personas que estamos formando así con el curso de Física 2, sino como desafíos de la física en el siglo XXI para cambiar la vida de las personas. ¿Ya? Entonces estos cursos son testimoniales, son anecdóticos, pero lo que tiene que cambiar no es solo este curso que hacemos una vez al año, sino lo que pasa en el patio de esa facultad, la forma en que se relacionan los académicos con sus estudiantes, la forma en que lo que ahí se conversa se plantea en otros escenarios. ¿Ya? Y el segundo desafío es para los estudiantes y para ustedes, estudiantes que están acá, es tener una visión más humanista de esta cuestión, porque para bien o para mal, ustedes ya están estudiando lo que están estudiando y es prácticamente imposible que sus mallas cambien para tener una visión más integradora de la ciencia y la política en los años que le quedan de estudiante. Entonces, la conciencia tiene que ser personal. Lograr esa unidad o lograr ver de forma más estratégica de qué forma lo que yo sé puede impactar a la comunidad, va a tener que ser un camino personal en donde ustedes sean capaces de ver en qué auditorio están para poder convencerlos y conmoverlos de que las cosas que ustedes descubren, crean o articulan son importantes y son valiosas. Y en torno a esas dos reflexiones de lo institucional y lo personal, bueno, decirles que para mí como docente, para Ray yo creo que también, el participar del curso Primo Hermano de este fue muy importante porque logramos pensar o repensar de qué forma, en una cosa muy modesta como un curso, como un CFG, podíamos plantar en nuestros estudiantes la semilla para que ellos fueran actores de cambio. ¿Qué es lo que van a hacer? Poder poner el conocimiento al servicio de los cambios sociales. Y ese era mi mensaje del día de hoy. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, bueno, muchas gracias a ambos. Los voy a dejar con Fernanda, que también es parte del cuerpo docente, y ella va a ser la encargada de moderar las preguntas. Así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, invitamos a los estudiantes entonces a levantar la mano para realizar sus preguntas, si hay alguna duda respecto a las charlas. Gustavo, tienes la palabra, puedes desilenciarte. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo tengo
si quiere, una observación y dos preguntas. Espero no demorarme mucho. Lo que pasa es que, bueno, al menos al revisar y al observar al menos algunas cosas, me pasa que al menos en el siglo pasado y que en todo el contexto bélico, no quiero avanzar mucho en eso, sí había como cierto diálogo entre el Estado y harta inversión estatal en ciencia por las condiciones que se estaban dando, claramente. De hecho, estaba como la inteligencia soviética, la inteligencia, no me refiero solamente al área de investigativa, sino como la ciencia, quizás. Y de hecho, había un dicho aquí en Chile que si sería muy inteligente te llevaban los rusos, cosas así. Y bueno, ahora no noto como ciertamente como tan cohesionado al menos el Estado con la ciencia, ya que no estamos en este mismo contexto, claramente. Y bueno, al menos la noticia esa de los neuroderechos, a mí por lo menos me da harta esperanza porque así al menos no está produciendo ciencia, no sé, pues la está considerando de una forma importante, claramente. Y a partir de esto, o sea, mi pregunta es, con toda esta inversión que se hace en la ciencia, por parte del Estado y por parte y en cuanto a investigador y todas esas cosas, si se puede pensar, en primer lugar, en una ciencia chilena o un conocimiento chileno, y si se puede, por ejemplo, pensar en cuanto cuando se le paga a muchos investigadores en una propiedad intelectual también del país. Esas dos cosas. Gracias, Gustavo. Invitamos a Cintia, si puedes responder luego. Ahora, yo Ray. creo que el experto es Ray en esto. Yo solo puedo hablar de cosas generales sobre lo que es la ciencia chilena y la propiedad intelectual. Y a través de eso, yo diría que Chile se ha planteado un bonito desafío y que en el último tiempo cambió. De hecho, nosotros dejamos de hacer el curso justo cuando nació el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo tanto hay toda una discusión de la cual yo estoy completamente al margen y no sé. Pero de lo que sí les podría decir en términos de propiedad intelectual, hay modelos que favorecen más el desarrollo de la propiedad intelectual y otros que favorecen menos. Y para mí la pregunta fundamental respecto de la propiedad intelectual no es propiamente esa, de cómo se patenta lo que se descubre, sino más bien es anterior. Y ahí les doy un ejemplo, no sé, hay posgrados en Estados Unidos que el postulante no tiene que llegar a decir, hola, yo quiero investigar tal cosa, sino que al revés, tiene que llegar a decir, hola, yo quiero solucionar tal problema. Voy a investigar lo que tenga que investigar para solucionarlo. El enfoque está puesto no en la investigación, sino en la transferencia o en la innovación que esa investigación genera, ¿ya? Si uno lograra hacer que el sistema universitario virara hacia eso, podríamos lograr desde la universidad pública una mejor articulación entre ciencia y Estado, y desde la propiedad intelectual el hacer que nazcan patentes que de verdad solucionen cosas que permitan el desarrollo de lo que necesitamos desarrollar en Chile, ¿ya? Ahora, estas opiniones son súper generales porque en términos de lo concreto y específico que está pasando en Chile en este momento, Ray es el experto. Ok. Chuta, tu pregunta es súper complicada y compleja, pero súper interesante. Y ya, primero la parte un poco del libro, ¿vale? Tú hablabas acerca del siglo pasado, la ciencia y los poderes fácticos, los poderes específicos. Justamente en Estados Unidos, les recomiendo que se lean un documento de 1946, por ejemplo, de un tipo que se llama Vannevar Bush, y que en inglés es Sign the Endless Frontier, o la ciencia de la frontera sin fin. ¿Por qué es interesante? Porque Estados Unidos, que era un país que no tenía investigación científica antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuyas universidades básicamente eran para enseñar, pero no para investigar, eso se hacía en las Europas, crea un contrato social entre el Estado y sus ciudadanos para el uso de la ciencia para la paz. Es muy interesante porque es dentro de los países nuevos, digamos, las ex colonias, donde incluye Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, es el primer momento en que un presidente dice, ¿sabes qué? Ya, perfecto, tenemos un montón de ciencia para la guerra, pero ¿cómo la convertimos en ciencia para la paz?
Y la respuesta que o sea, y en esa pregunta estaba, ¿cómo lo hacemos para tener mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejores trabajos? Eso es lo que le encargaba el presidente Roosevelt a Bush en ese momento. Y Bush le dice de vuelta, mira, perfecto, pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos tener grandes laboratorios, científicos de bandera, es decir, científicos que se hayan formado fuera y traerse todos los científicos que podáis para poder hacer una gran comunidad de investigadores, al mismo tiempo, muchos recursos, para de ahí sabemos que van a salir respuestas. Ok. Gran parte, y en lo que tiene que ver con la ciencia chilena y la propiedad intelectual, no sé si entendí muy bien esa parte de la propiedad intelectual, quizás la respuesta de Cintia es mucho más concreta que la que yo te voy a dar. Pero gran parte de la investigación que se ha hecho en Chile desde el 82, aunque antes también, pero básicamente desde la creación de fondos, ¿sí? Es un tipo de investigación que es neutral. Se financia, la ciencia en Chile se ha financiado neutralmente casi por costumbre. Y es súper peligroso tener una ciencia financiada del Estado solamente por la neutralidad, porque la neutralidad normalmente no existe, sino que alguien o de alguna manera tú escoges qué es lo que vas a investigar. Bueno, durante los últimos años, y esto es parte de lo que ha hecho el Ministerio, pero también porque es necesario, porque se nota que es necesario, se ha empezado a generar más investigación sectorial y más investigación estratégica. E incluso algunas becas, por ejemplo, el mundo de la minería, para estudiar temas estratégicos de minería. Son pequeños pasos que van hacia la idea, no solamente crear una propiedad intelectual de Chile, sino que además una característica de la ciencia chilena. Así como uno puede decir, no sé, los neozelandeses son fantásticos en geotermia y en biodiversidad o la protección de la bioseguridad. Chile es el país de referencia en términos de terremotos o en términos de producción vitivinícola. No solamente producción del vino, sino que además de todo el proceso. Entonces, no solamente en el siglo pasado, en este siglo también hay muchísima investigación que es financiada del Estado y la relación no es que se haya perdido, simplemente la naturalizamos. Significa esto que hoy día sigue creciendo y nunca ha parado de crecer, aunque pueda disminuir mucho, pero en términos de la curva, siempre ha sido ascendente la cantidad de dinero que se entrega para la ciencia. Sin embargo, hoy día tenemos muchísima más ciencia privada de la que normalmente existe. No, perdón, me distraje con el chat, no entendí el mensaje. Hay mucha investigación pública, pero hoy día hay mucha más investigación privada de la que uno normalmente conoce. Eso, y finalmente quería recomendarles que lean o que busquen por ahí a dos personajes. Uno es de apellido Novotny y el otro es de apellido Gibbons. En términos de sociología de la ciencia, Novotny y Gibbons son representantes de una mirada de la sociología de la ciencia, donde se describe un tipo de científico que ya no es el científico encerrado en su torre marfil, sino que es un científico que está directamente involucrado en los procesos sociales en los que vive. Y yo tengo la sensación de que la gente que está en la Chile, la gente más joven, entre comillas, digamos, sub 50, muchos en Chile y en el mundo, que en mi caso, están dentro de este grupo de modo 2, donde la rigurosidad científica y la rigurosidad social son igualmente importantes. Okay. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Rodolfo Muñoz. ¿Tienes la palabra? ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. ¿Sí? Ya, ok. Antes que nada, un saludo para todos. Raimundo me dejó fuera del margen etario que señaló. Lo siento, Rodolfo, y yo que siempre hablo de la no discriminación etaria, sorry. No, me reí bastante. Mira, antes que nada quería hacer unos comentarios. Yo anoté muchas cosas porque intentaré resumir lo más que pueda. No soy muy políticamente correcto en lo que digo porque me gusta crear ciertas contingencias para que también se analicen las cosas. Hola, Laura. Yo también soy papá, así que son muy ricas las que... Ya. En primer lugar, recordar que, hacer unos comentarios, que en los 50
o el movimiento de los cibernéticos en esa época, pretendían de que las máquinas hicieran las labores más rutinarias del ser humano y que el hombre se dedicara a las labores superiores, o sea, al pensamiento, a la crítica, al conocimiento, al desarrollo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó ahí? Segundo, ya tenemos futuristas, ¿cierto?, que nos habían dado una idea respecto a lo que estaba ocurriendo cuando tú mencionaste los robots, qué sé yo. Tenemos a un Isaac Asimov que nos previno de la forma como, en cierta forma, como se iba a desarrollar el futuro. Tenemos al Alex Huxley, que en El Mundo Feliz muestra una realidad donde los problemas están solucionados y se evitan los conflictos, ¿cierto? Cada uno tiene su lugar en este esquema social impuesto. También tenemos a George Orwell en 1984 con El hermano mayor, en que todo estaba controlado. O sea, tenemos una visión ya que lamentablemente mucha gente no la ha visto, parece, o no se ha dado el trabajo de leerla o analizarla de lo que está pasando ya. Y te referiste al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue ojalá hubiese sido algo mucho más de peso. Por lo menos para mí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es otro león sin dientes, igual que el CERNAC. Está sumamente acotado por el Ministerio de Economía, por lo tanto no logra llevar las cosas más allá. Ya está, también hay, acuérdate lo que pasó con toda esta gente que perdió la oportunidad de ir a hacer los posgrados este año, ¿ya? Y eso implica que, la pregunta, ¿cómo vamos a tener un desarrollo en ciencia, tecnología e innovación si no es una prioridad a nivel gubernamental? Todo se mueve por intereses políticos y económicos. Al menos esa es la idea que tengo yo y que he experimentado durante todos mis años de vida. Tal vez los lolos tienen otros ideales, pero los colores son diferentes, pero para uno con la edad se va poniendo entre blanco y negro nomás, porque ya no te cuentan el cuento de qué es lo que va a pasar, o qué va a suceder, o lo bonito que puede ser esta cosa. No, tú ya tienes la idea hacia dónde van. Por lo tanto, para mí, no creo mucho en el poder que tenga el Ministerio de Ciencia y Tecnología recientemente formado, y que seguirán los intereses monetarios y políticos al respecto, que seguirán influyendo en toda esta área. Ahora, Cintia, la influencia realmente la tienen quienes poseen el poder. Eso se ha demostrado siempre. Tú ves lo que pasa con las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China actualmente, ¿ya? Lamentablemente los científicos estamos en manos de grandes corporaciones o de los militares. En Estados Unidos es conocido que los militares, por ejemplo, van 2 o 3 generaciones más adelante de lo que es la investigación científica normal. Por lo tanto, ahí está su clara prevalencia. También estamos, bueno, toda la gente, todas estas instituciones que controlaban o de alguna manera nos iban formando ciertos valores, lamentablemente han perdido la credibilidad enormemente. Lo que es la televisión, porque también dicen que son manejados políticamente. Sí, puede ser, sí. Los grandes poderes, por ejemplo, lo que pasó con los militares, con el Milico Gates aquí en Chile, los carabineros y tantas otras instituciones que antiguamente era como que formaban un cierto orden, ¿ya? Y te entregaban, podíamos decir, valores, ¿ya? Entonces, y aparte de eso, tú nombraste el lenguaje de los chiquillos. Yo soy profesor básico y te puedo decir que cada vez los chiquillos están menos interesados en el conocimiento y en leer, sobre todo en leer. Ya no se cuestionan las cosas, lo que quieren es algo digerido que les sea fácil de entender, ¿ya?
Ahora, prácticamente cuando tienes que dar un libro para que lo lean, tienes que ir con una escopeta más o menos a amenazarlos para que lean eso. Y muchos se consiguen solo el resumen, ni siquiera hacen el trabajo de leer un libro en completo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, pienso yo que, claro, suenan bonitos, y ojalá pudieran ser aplicables, y ojalá pudiera haber un cambio, ¿ya? Pero yo hasta el momento no veo ninguno, y solamente veo que se mantienen siempre los poderes como tales, y la parte económica, que es la que está influyendo no solamente el mercado, sino que también todo lo que es la educación. Ya la educación pasó a ser un negocio que han tratado de acotarlo de alguna manera, pero es un negocio firme y que está entregando lamentablemente profesionales muy mal preparados para este futuro que queremos para Chile. Eso quería comentarle a ambos respecto a su exposición. Disculpen lo largo. Muchas gracias, Rodolfo. Si pueden, digamos, comentar ahora y tratar de darle como una idea final a lo ya discutido, porque ya estamos prácticamente en la hora. Doy la palabra a Ray. Fernanda, ¿no hay más preguntas? No, al menos en el chat no hay más preguntas y Vale. tampoco hay manos levantadas. No sé si algún estudiante quiera levantar ahora la mano. Ya, mientras tanto, entonces me tomo 2 minutos para responder. No, Rodolfo, no sé si te puedo responder. Porque sí, en algunas cosas puedo estar de acuerdo contigo, en otras no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que tuvimos una generación, o que somos hijos de una generación de gente con uniforme que nos formó, al menos los más viejos, y donde vimos que el bien social y el formar parte de lo público era relevante, era súper importante. Y hoy día probablemente este país no estaría parado si es que no fuera por los profesores, los ingenieros, las profesoras, las ingenieras y la gente que todavía se acuerda cómo se hacían las cosas bien antes de que la hicieras solamente para cumplir con la métrica. Exacto. Sin embargo, ponte tú, en el caso de los estudiantes, hay un escenario que es totalmente diferente, que a mí me cuesta mucho entender, porque así como hoy día leer se les complica la vida, no se les complica cuando, por ejemplo, tienen que investigar o ver horas de un programa de YouTube para aprender cómo solucionar un problema de un videojuego para poder pasarlo. Entonces, los intereses están, pero las estructuras en las cuales se maneja son diferentes. Sorry, me encantaría seguir hablando de eso, pero hiciste varias preguntas. Asimov, para mí, hoy día, es lo más parecido a Julio Verne al principio del siglo pasado. Les recomiendo que lean un libro que está en muchas partes, y que se llama El Sol Desnudo. No sé si se alcanza a ver. Asimov está al revés la cámara, pero bueno. Ya, en ese cuento... Lo puede colocar en el chat también los autores, los Perfecto. apellidos, por favor. Mira, lo que se lean de Asimov, van a encontrar información sobre estrategia, sobre avances científico-tecnológicos con los cuales hoy día lidiamos, pero planteados antes de que existieran los celulares, loco. Así que es realmente un acierto leer a Asimov hoy día, por muchas cosas. Sobre el Ministerio de Ciencia, mira, sí, so what? Todas las instituciones que no tienen que ver con cómo estaba hecho el modelo antes, probablemente nacen con menos dientes de los que deberían. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las becas, lo que yo entendí del proceso de becas, más allá del hecho de que los cabros no pudieran ir a hacer su doctorado fuera, era perfecto. Si tenemos esta disputa con el... O sea, si nos están recortando las lucas por aquí, potenciémoslas por acá. Y el hecho de empezar a abrir y mostrar o subir la calidad de los doctorados nacionales, mira, es un detalle interesante a investigar. Porque resulta que hoy día tenemos más doctorados de lo que había habido en la historia de Chile, y si nosotros seguimos mandando gente afuera, esa gente se va a formar afuera, pero también su investigación va a quedar afuera. No va a ser una investigación made in Chile. Y si nosotros logramos, por ejemplo, como país, o en una de esas es la que tengo la edición del ministerio, si ellos logran generar buena investigación aquí y atraer capacidad a Chile, a hacer doctorados en Chile, probablemente vamos a hacer lo mismo que Vannevar Bush en su momento hizo cuando le dijo a Roosevelt: tráete todos los científicos que podáis para acá, porque entonces acá quedan las líneas de investigación. Pero no es una política pública esa.
lamentablemente. No me hagas eso de decir la última palabra cuando no hay más tiempo. No me lo hagas, Rodolfo. Así que no te alcanzo a responder. Lo siento. Un abrazo. Muchas gracias, Ray. Cintia, Sí, dos cosas. Bueno, la primera es que yo creo que el científico y la científica del siglo XXI tiene que ser político y política, porque en el fondo lo que ha pasado hasta ahora es decir, yo hago esto que es tan valioso, que resuelve tantos problemas y pucha, nadie me financia y a nadie me importa. Ya. Pero ¿cómo hemos hecho para llegar a los círculos de influencia para permitir que esto suba? No están ahí, están más bien como en una actitud quizá un poco más pasiva, en donde en el fondo esperan que la ciencia hable por sí misma y que esa ciencia encante. Yo no digo que eso esté bien, digo que eso es real nomás, y que para cambiarlo hay que cambiar la forma en la que el científico se para frente al mundo. Porque a mí me duele un país en donde leo que una científica descubrió la vacuna contra la anta y que en Chile no se la financia. ¿Me entendí? Ahora, sí, la culpa es de un Estado que no se preocupa, la culpa es de una empresa privada que no financia y todo. Bueno, pero a lo mejor también las universidades tenemos cierta responsabilidad porque no generamos las redes de influencia necesarias ni empoderamos a nuestras científicas y científicos para hacer valer sus descubrimientos. Entonces yo creo que el científico del siglo XXI, y me llamó mucho la atención de que dijo Ray, este asunto de que esta nueva camada está mucho más vinculada con lo social. Porque yo en general, y sé que es así en muchos aspectos, no lo veo como algo que esté pasando tan exprofeso. No estamos formando tanto a los científicos para que lleguen a ese punto. Está ocurriendo porque ellos tienen la necesidad de cambiar su pará frente al mundo. ¿Ya? Y en ese sentido, el tema de lo que veíamos de que el lenguaje, o de que estábamos un poco a merced del financiamiento, de que había lugares en donde iban como 3 o 4 generaciones más, lo militar iba más adelante que la ciencia. Pucha, si uno toma una opción más política, y eso quiere decir no de partidos políticos, sino una opción que se juega porque la ciencia tenga un impacto real, en el fondo la pregunta es como, ya no es como qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿ya? Sino qué podemos hacer para que ocurra lo que yo quiero que ocurra. Porque si mi ética está del lado correcto, lo que yo quiero que ocurra es beneficioso para la comunidad. Ese es un tema súper importante, porque en el fondo yo tengo un martillo y lo puedo usar para clavar o para romperte la cabeza, digamos. Pero tengo que correr ese riesgo. Porque el mundo en donde las cosas las separamos o las estructuramos como blanco o negro, en donde no nos privamos de la posibilidad de intentar de influenciar, ya nos demostró que no nos servía. Entonces, que esté bien que sea así, no. Que sea fácil lograr el cambio, menos. ¿Ah? Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Y lo último, para poner como tratar de darle un cierre, esto que dicen de los chiquillos que no se esfuerzan y todo, bueno, comparto lo que dice Ray, pero yo tengo un gran temor. Y mi gran temor es que de aquí a 20 o 30 años el lenguaje formal, académico, riguroso, va a ser peor que ahora. O sea, si ahora nos mofamos de que escribió un paper y lo leyeron 5 personas, yo creo que en 30 años más la habilidad de escribir va a ser algo casi como de los monjes del medioevo. Porque fijémonos, los niños y niñas de hoy son los que más escriben en la historia de la humanidad, se pasan texteando todo el día, pero son los que menos vocabulario tienen. Y ahí tenemos un problema. Y el problema está porque a lo mejor tenemos que comunicar distinto, porque tenemos que proveer acciones que motiven más, porque tenemos que entrenar nuestro cerebro de una manera en donde el placer inmediato no le gane a la rigurosidad que requiere hacer algo que no es tan placentero de forma inmediata. Y ahí tenemos un desafío, porque si no, yo soy pesimista y yo digo que en 30 años más este saber disciplinar, y no solo el científico duro, sino el social, va a estar en manos de unas muy pocas personas que por motivo X de la vida
pudieron entrenar o disciplinar su mente y su inteligencia para como derribar el placer inmediato del clic, del chat, del emoticón, del emoji. Y ahí los pedagogos y pedagogas del mundo tenemos un desafío brutal. Claro, y eso crea más asimetrías, pues ese es el problema. Muchas gracias, Cintia. ¿Algo que agregar, Ray? Sí, Fernando, invítanos de nuevo para poder discutir de estas cosas. Sí, muchísimas la gracias. invitación. Esperamos tener nuevas versiones del curso y por supuesto la invitación siempre va a estar para ustedes. Fernando y Camilo, muchísimas gracias. Yo me tengo que desconectar ahora. Ya, muchas gracias, Ray, muchas gracias, Cintia. Agradecemos también a los estudiantes que se conectaron hoy y a las preguntas, Rodolfo y a Gustavo. Y nos vemos ya en la próxima clase, la próxima semana. Ahí dejo mi correo, mi chat, por algo que quisieran conversar o algo.